¿Has visto esas escenas épicas de películas del oeste? Una diligencia elegante cruza paisajes majestuosos, los pasajeros conversan tranquilamente mientras disfrutan la vista, y cuando llega el asalto, siempre hay un tiroteo cinematográfico con el héroe salvando el día. Pero, ¿y si te dijera que esa imagen romántica está completamente equivocada? Hoy vamos a revelar la verdad brutal sobre los viajes en diligencia en el viejo oeste, una experiencia tan miserable que muchos pasajeros llegaban a su destino más muertos que vivos. Prepárate para descubrir por qué un viaje en diligencia era más tortura que aventura. En las películas, las diligencias son espaciosas y cómodas, casi como limusinas del siglo XIX. ¿La realidad? Eran ataúdes claustrofóbicos sobre ruedas. La famosa diligencia Concorde, considerada el Rolls-Royce de la época, medía apenas 1,40 metros de ancho interno. 9 personas eran apretujadas allí dentro como sardinas en lata, sentadas en 3 bancos estrechos sin respaldo adecuado. Imagina esto, 3 desconocidos sudorosos pegados a ti durante días enteros. Y aún peor, pasajeros adicionales viajaban en el techo, equilibrándose entre equipajes mientras la diligencia se sacudía violentamente. Como describió Mark Twain en su libro Roughing It de 1861, era como una cuna sobre ruedas, pero una cuna salida del infierno. Las mollas eran tiras de cuero que hacían que la diligencia se balanceara como un barco en tormenta. ¿El resultado? Náuseas constantes, como si estuvieras en alta mar. Muchos pasajeros vomitaban durante todo el trayecto, haciendo el ambiente todavía más insoportable. El suelo estaba cubierto de paja que rápidamente se convertía en una mezcla repugnante de barro, escupitajos de tabaco, vómito y otros fluidos corporales. Sin baños, los pasajeros hacían sus necesidades en baldes o simplemente aguantaban por horas. Hollywood muestra viajes en diligencia como paseos de unas horas. ¿La realidad? Un viaje transcontinental duraba 22 días ininterrumpidos de sufrimiento puro. Las diligencias viajaban 24 horas al día, deteniéndose solo 20 minutos cada 12 a 15 millas para cambiar los caballos. ¿Dormir? Imposible. Los pasajeros debían dormir sentados, y se consideraba mala educación apoyar la cabeza en el hombro de otro. Imagina la rigidez en el cuello después de tantos días así. La velocidad media era de apenas 8 km por hora, más lenta que una caminata. Pero no te engañes, no era tranquilo. La diligencia se sacudía tanto que los pasajeros llegaban con los huesos literalmente doloridos. En verano, el interior se transformaba en una sauna mortal. Sin ventilación adecuada, 9 cuerpos sudando juntos creaban un calor insoportable. En invierno, era lo contrario, un congelador sobre ruedas donde los pasajeros temblaban bajo mantas sucias, respirando bocanadas heladas. Las paradas en las estaciones eran un alivio momentáneo que pronto se volvía decepción. 20 minutos para hacer necesidades, intentar comer una comida dudosa y estirar las piernas. Apenas daba tiempo antes de volver al infierno sobre ruedas. Olvídate de los caminos lisos del cine. Los caminos del viejo oeste eran sendas de tierra llenas de baches, piedras y obstáculos naturales que convertían cada kilómetro en una sesión de tortura. En primavera, con el deshielo y las lluvias, las rutas se volvían lodazales. Las diligencias quedaban atascadas hasta los ejes, y los pasajeros eran obligados a bajar y empujar en el barro, ensuciando su ropa que no podrían lavar en semanas. En verano, el problema era el polvo. Nubes densas de tierra fina entraban por todas las rendijas, cubriendo a los pasajeros con una capa gruesa de mugre mezclada con sudor, formando una pasta inmunda sobre la piel. Respirar era un desafío, muchos desarrollaban toses persistentes que duraban semanas. Los baches y piedras hacían que la diligencia saltara violentamente. No era raro que los pasajeros se golpearan la cabeza contra el techo o fueran lanzados unos contra otros. Huesos rotos y heridas eran comunes, pero el viaje no se detenía. Los ríos y arroyos no tenían puentes, las diligencias los cruzaban en la corriente. Muchas veces el agua entraba al interior, empapando a pasajeros y equipajes. La Concorde era famosa por flotar como una balsa, pero eso significaba horas con los pies mojados y ropa empapada que no se secaba en días. Hollywood adora mostrar asaltos épicos, pero los verdaderos peligros de los viajes en diligencia eran mucho más variados y mortales. Los accidentes eran la principal causa de muerte.
Las diligencias volcaban con frecuencia, sobre todo en bajadas empinadas o curvas cerradas. Con 9 personas apretadas dentro, un vuelco solía acabar en huesos rotos, traumatismos craneales y muertes. Los caballos, exhaustos por la brutal jornada, a veces colapsaban o se desbocaban. Conductores borrachos o inexpertos perdían el control fácilmente. Un solo error podía significar la muerte de todos a bordo. Las enfermedades se propagaban rápidamente en ese ambiente confinado. Tuberculosis, cólera y viruela corrían de pasajero en pasajero. Una persona enferma al inicio podía contagiar a todos en los 22 días de encierro. Muchos llegaban al destino más enfermos de lo que partieron. Los carteles de la empresa Butterfield advertían claramente: usted viajará por territorio indígena y la seguridad de su persona no puede ser garantizada por nadie más que Dios. Y no era solo propaganda, los ataques ocurrían, especialmente en regiones remotas de Texas y Arizona. Sí, había bandidos, pero nada de duelos honrados como en las películas. Atacaban en puntos vulnerables, subidas empinadas, puentes estrechos, curvas cerradas. Los robos eran rápidos, brutales y a menudo mortales. En las películas, cualquier vaquero podía pagar un pasaje. La realidad era otra, era un lujo reservado a pocos. Un pasaje transcontinental costaba $200, el equivalente a más de $6,000 actuales. Para que te hagas una idea, un trabajador común ganaba alrededor de $1 por día. Eso significaba casi 7 meses de trabajo sin gastar un centavo solo para pagar el billete. Y ese precio no garantizaba confort, al contrario, pagabas una fortuna para ser torturado durante 22 días seguidos. El equipaje estaba limitado a 18 kilos por persona, y cualquier exceso costaba caro. ¿Comida? No incluida. Había que pagar extra por cada comida dudosa en las estaciones. Las compañías de diligencias vivían al límite. Una Concorde costaba $1,500, unos $45,000 actuales, más caballos, conductores, guardias, mantenimiento de estaciones. Muchas quebraban pronto, dejando pasajeros abandonados en medio de la nada. Por eso solo los más desesperados o ricos se arriesgaban, comerciantes que necesitaban llegar a nuevos territorios, familias huyendo de problemas legales o aventureros adinerados en busca de minas. Para la mayoría, era más barato y seguro ir a pie. Imagina 9 desconocidos encerrados por casi un mes. Sin reglas, sería caos total. Por eso surgió toda una etiqueta de diligencia, un código social de supervivencia. Regla número 1: no hacer preguntas personales. En el viejo oeste, muchos huían de su pasado. Preguntar de dónde eres, o cuál es tu verdadero nombre, podía acabar en pelea o algo peor. El silencio era oro. Regla número 2: turnarse en las esquinas. Los asientos de las esquinas eran los más cómodos, permitiendo apoyarse en los laterales. Por educación, los pasajeros debían turnarse en cada parada, aunque en la práctica no siempre se cumplía. Regla número 3: control de olores corporales. Sin baños por semanas, el mal olor era inevitable. Pero hacer necesidades dentro de la diligencia era el último tabú, aunque significara aguantarse horas. Regla número 4: nada de quejas. Lamentarse del calor, del frío o del movimiento era visto como debilidad. Todos sufrían igual, y las quejas solo lo empeoraban. Regla número 5: defensa colectiva. En caso de asalto o ataque, todos los hombres debían ayudar en la defensa, sin importar diferencias personales. La supervivencia dependía de la cooperación. Romper estas reglas podía significar ostracismo total. Ser ignorado durante 22 días en un espacio tan pequeño era otra forma de tortura psicológica. La verdad sobre los viajes en diligencia del viejo oeste está muy lejos de la romantización hollywoodense. Era una experiencia brutal que ponía a prueba los límites de la resistencia física y mental humana. 22 días de calor insoportable o frío gélido, polvo constante, comida horrible, falta de higiene, peligros mortales y un sufrimiento extremo. Muchos pasajeros llegaban traumatizados, enfermos y jurando que nunca más subirían a una diligencia. Otros nunca llegaban, víctimas de accidentes, enfermedades o violencia en el camino. La próxima vez que veas un western con una diligencia elegante cruzando el horizonte, recuerda, aquello no era transporte, era una prueba que separaba a los fuertes de los débiles, en una época en la que sobrevivir a un simple viaje ya era una victoria.
Si te gustó descubrir la verdad cruda sobre las diligencias del viejo oeste, deja tu like, suscríbete al canal y comenta, ¿qué te impactó más? ¿Los 22 días de tortura, el precio absurdo o las condiciones infrahumanas de higiene? Hasta el próximo video.